Hola, mucho gusto. Les saluda Gorky Dimitrov Aguirre Torres, de la carrera de Derecho de la Universidad Felipe Villanueva, la materia de Sociología Jurídica, dirigida por el doctor Roberto Antonio Brito Zambrano. Hoy toparemos un análisis sistémico de los resultados de salud pública, justicia y sociedad, realizado por el modelo portugués de despenalización de drogas. Bien, vamos a analizar, como ya habíamos indicado, este modelo de despenalización de las drogas en Portugal, suscitada por los años 2000. Si bien es cierto, luego de ello se ha ido dando paso a una serie de acciones y resultados luego de esta actuación por parte del gobierno para poder frenar de una u otra manera el tema de salud pública relacionada al uso de drogas. Y se lo ha titulado como una efectividad de política pública que se integró prácticamente con la infraestructura de salud pública, una combinación que manejó tres pilares. El primer pilar, podríamos hablar sobre la despenalización de las drogas. El segundo pilar, la reducción de daños. Y el tercer pilar, el tratamiento continuo. En el caso del primer pilar, la despenalización de las drogas, se aplicó una ley, la ley llamada número 30, para el año 2000, que trabajaba sobre el eco del consumo, adquisición y posesión para uso personal. Estos, por esta ley, dejaban de ser delitos penales. Luego de eso, al aplicar la reducción de daños, se dio una preocupación por parte del Estado, focalizando una intervención directa con inversión monetaria por parte del Estado dirigida hacia la salud. Con ello, realizaba intervenciones preventivas, inclusive detectando las personas en diferentes lugares, en diferentes sitios, para ser atendidas con idea eh, de prevenir primeramente y luego atenderlas a las que ya estaban en consumo. En el pilar tercero, o el tercer pilar, sobre el tratamiento continuo, hablaba o se establecía dar un soporte a todas estas personas que ya estaban consumiendo, con un soporte psicosocial, y no solamente a las personas, sino a sus familias, dándoles inclusive una atención prioritaria en cuanto a médicos, medicina, caracterizando para todos y cada uno de los usuarios. O sea, en ningún momento estar desprotegidos, sino bien atendidos. Siendo así, se proclama prácticamente un éxito en el caso de eh, el manejo del consumo de drogas a través de esta despenalización. Y se crea un éxito prácticamente en relación a los resultados establecidos. Y haciendo un análisis de estos éxitos, vemos nosotros que a partir del 2001 al 2015 se establece una dependencia y una transición de recursos. Y esta transición de recursos se enfoca directamente a la preocupación del Estado en darle un toque de salud pública, en darle una visión de salud pública al problema de las drogas, y convirtiéndose de un sistema punitivo a darle atención de salud pública a todos y cada uno de los personas que prácticamente estaban consumiendo este tipo de drogas ilícitas en aquel entonces. Siendo que cuando se analiza ya el impacto propio de esta despenalización, vemos que durante los 15 años que se hace el análisis, este abarca prácticamente diferentes sectores del Estado y la sociedad, que van enfocados todos a mejoras. Y vemos así que, por ejemplo, en el caso de la infección por VIH, que normalmente era un foco de infección por el consumo de drogas, especialmente quienes utilizaban jeringuillas contaminadas, y estas a su vez iban reproduciendo la utilización de las drogas y reproduciendo también
la contaminación del VIH. Siendo así, vemos un número de 104.2 a 4.2 nuevos casos por millón, ¿sí? O sea, definitivamente bajaron de 104.2 a 4.2 nuevos casos por millón de personas. En cuanto a la demografía penitenciaria, se observa que la población reclusa por drogas bajó, disminuyó, cayó del 75% al 45%. Para el año 2000 y antes del año 2000 era una preocupación sumamente fuerte a nivel nacional sobre el consumo de drogas, ya que abarcaba muchas aristas de preocupación para la ciudadanía, especialmente para madres, padres de familia, niños, niñas, adolescentes, que estos eran los principales que caían en las guerras de las drogas y por supuesto estaba preocupados prácticamente todo eh, un amplio sector poblacional por el tema de las drogas. Una, por el tema de que era peligroso que caigan sus hijos, se creen delincuentes por su dependencia y necesidad de comprar las drogas. Y finalmente, pues, estos dependientes se volvían también ya delincuentes que podían ejercer actos delictivos para obtener dinero para comprar la droga en necesidad de su consumo. Entonces, esta preocupación nacional de las drogas pasa de que era prácticamente la primera preocupación psicosocial, pasa a tomar el puesto 13 dentro del país. Siguiendo con esta lista de fortalezas y disminución prácticamente de problemáticas y acciones problemáticas, vemos nosotros que también el costo financiero baja. Entonces, la reducción del 18% en los costos per cápita asociados al consumo. Siendo menos preocupante, también vemos nosotros que se reduce el gasto prácticamente para poder controlar este consumo indebido de las drogas. ¿Sí? También se analiza una baja que se puede llamar un colapso de las tasas de mortalidad y transmisión de enfermedades infecciosas. Ya no solamente el VIH, sino que también se toma como énfasis y estadística a la hepatitis C. Y en este caso que para el año 2000 se tenía 104.2 casos por millón, ¿sí? Se reduce para el 2015 en cuanto 4.2 casos por millón. Estamos hablando de la hepatitis y también el VIH, ¿no? Hay una reducción sumamente amplia en este caso. Por otra parte, la mortalidad, que de una u otra manera se asocia al consumo de drogas, que se las puede llamar muertes relacionadas con drogas, que era para el año 2000 de 80 muertes anuales, esa disminuye para el 2015 en 16 muertes anuales, dándonos una figura que efectivamente va a la baja, y no solamente para el 2015, sino que esta ya empieza a la baja desde 2010, o sea, 10 años después, ya empieza a bajar significativamente y comparados desde el inicio del 2000, esta ha ido decreciendo completamente hasta el año más o menos 2005, que ya va en un deceso horizontal, siendo que se conserva prácticamente, estamos hablando de entre 17 muertes anuales desde el 2004 hasta el 2015. Esta acción positiva, jurídica, legal y mandante prácticamente como una ordenanza de política pública bajo la norma, bajo la ley, establece que prácticamente para el 2015 este modelo posesiona a Portugal como la segunda tasa de mortalidad por drogas, incluso en referencia a Europa, es más baja de toda Europa. Ahora muy bien,
Como es conocido, cuando existen estos problemas o acciones problemáticas en relación a las drogas, se teje también una acción para contrarrestarla punitivamente y también para contrarrestarla en las calles, y por ello se despliega operativos policiales, se despliega prácticamente la utilización de cuerpo policial, seres humanos, policías que tienen que acudir a diferentes sitios, a diferentes lugares para poder establecer el orden público. Y siendo así, prácticamente con este plan hubo una descongestión masiva de la infraestructura policial y penitenciaria. Siendo así, se disminuye prácticamente un 60%, habiendo un descenso total de detenciones y juicios penales por delitos vinculados a drogas. Es un descanso para la policía y también, en este caso, para el proceso judicial, que estaba enmarcado para el año 2000 con un 75% de personas vinculadas a las drogas. Y en este caso, hay y 25% de otras personas, siendo que para el año 2015 se denota una baja prácticamente muy amplia de 45% vinculados a las drogas y un 55% por otros tipos de delitos. ¿Sí? Siendo así, relacionando la norma, establece que prácticamente la ley retira una carga insostenible del sistema penal. Estábamos hablando que se reduce un 60%, menos un 60% en este caso, liberando recursos estatales para delitos de mayor gravedad. Entonces, efectivamente, o los efectivos policías, en el caso de los jueces, tienen que también ver otros delitos y ya prácticamente es un descanso en cuanto o baja de preocupación en cuanto al tema de las drogas y todos los crímenes vinculados a las drogas. Se denota una eficiencia operativa. Aquí funciona la comisión de disuasión denominada DAC-DC, que es el mecanismo de las comisiones de disuasión. Y se observa una detención de consumo o posesión personal, y siendo así, los casos se van de los tribunales, ya no llega a los tribunales penales y simplemente se deriva a las comisiones para la disuasión de la drogadicción. O sea, prácticamente se preocupa efectivamente el mecanismo que tendría que estar ocupando este tipo de accionar, pero antes este estaba preocupado más la parte judicial, la parte punitiva, para encarcelar a las personas y establecer otro tipo de relación y no preocuparse de sanarlos, de curarlos, porque es un problema prácticamente de salud pública. Entonces, en este caso vemos que nosotros el 80% están evaluados como no problemáticos, resueltos sin sanciones punitivas. Y solamente un 20% casos problemáticos derivados de intervención y tratamiento. En cuanto al impacto económico, y siendo que el modelo procesa y administra, eh, tiende a ser propiamente un modelo que cuesta mucho menos que los modelos anteriores, en donde para el Estado significa movilizar el sistema de tribunales penales. En este caso ya no está movilizando toda esa infraestructura y estos verdaderamente tienen que preocuparse de los casos que efectivamente son penales, mientras que estos casos que hasta cierto punto son salud pública, tienen que preocuparse los entes para poder prevenir y tratar, mientras que antes prácticamente todos los casos iban a ser penalizados y nunca se los trabajaba desde la manera de tratarlos, curarlos desde la visión salud. Siendo así, viene en la psiquis ciudadana una estabilización del consumo y también viene un cambio de la percepción ciudadana. Siendo así, en este caso, vemos que
la tasa de consumo en relación al contexto de expectativas previas, hay un temor a una explosión en el uso de sustancias tras la despenalización, o existía ese temor por parte de la ciudadanía, eh, suponiendo qué va a pasar si se despenaliza. Todos los delincuentes, todos los drogadictos, delincuentes van a salir y hacer sus andanzas, pero la realidad post aplicación de la ley, y esta está documentada, se establece un consumo estable sin aumentos sustanciales. Portugal prácticamente se mantiene, el caso de estudio hasta el 2015, firmemente por debajo de la media europea. O sea, que estábamos prácticamente en el caso del estudio, Portugal, muy bien establecida, pese a que tiene otro modelo diferente al que se tiene en Europa. En cuanto al clima social y la percepción, para 1997 las drogas prácticamente hasta el 2000 mismo, que antes de la ley, dominaban la psiquis nacional, todo el pensamiento, todo el contorno, la preocupación, la formalidad de la gente, estaba direccionado todo como problema número uno, la preocupación ciudadana sobre las drogas. Mientras que ya para el 2009, ¿sí?, la preocupación pública cae prácticamente a un puesto número 13 y esta crisis, que prácticamente era la número uno, baja al puesto número 13 y la gente de alguna manera deja de preocuparse latentemente por este problema de las drogas. Prácticamente en relación ya al cumplimiento de la norma, de la ley, y al ejecutarlo, se torna propiamente un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso establece un ahorro penal y con este ahorro penal logra establecer, llamémoslo, o traslada este capital para la recuperación sanitaria de las personas que están todavía en uso y consumo de drogas penalizadas, ¿no? Entonces, sucede que hay menos juicios y arrestos penales, como habíamos indicado, prácticamente se reduce un 60%. También hay una reducción del 18% en el costo per cápita del sistema estatal. Reduce el 18% en el gasto para toda la problemática de drogas y esta más bien tiende a ser utilizada para prevenir y para sanar. Hay una reivindicación de los ahorros económicos en reducción de daños y tratamiento. Y por último, tenemos que la contención médica que resulta en el colapso de infecciones y criminalidad establece una relación de mejora, en este caso, para todo un círculo que funciona como un modelo, porque todo este capital económico es trasladado de lo punitivo, del castigo, de lo penalizado, hacia la rehabilitación sistemática. Sin embargo, tenemos algunos retos pendientes, según se ha analizado, para esta evolución del modelo de reducción de daños. Si bien es cierto, hay un éxito histórico comparativo hasta el 2015 que se hace este estudio, pero se advierte que por parte de los expertos de salud pública, que el modelo requiere todavía actualización y infraestructura clave. Por ejemplo, la utilización o observación del tema de la utilización de las inyecciones, especialmente las jeringas, todavía hay la posibilidad y riesgo de que se puedan contaminar y seguir utilizando este tipo de drogas. Por lo tanto, es peligroso todavía y trata de implementar una sala de inyección supervisada primeramente para las personas que los centros de salud, en este caso para adicciones, están controlando, ¿no? Entonces necesita críticas de expandir y garantizar la disponibilidad de estos espacios seguros para mitigar riesgos extremos. Por otra parte, también programas en el sistema penitenciario internamente
Las personas que están dentro por A o B motivos, e inclusive, claro, las que estén consumiendo drogas, urgentemente tienen que mejorarse ese acceso al programa y este programa también ir a la parte ya penitenciaria para controlar. Si bien es cierto, están pagando otros tipos de penalidades, pero si consumen, también el programa tiene que ir hacia dentro de la penitenciaría para observar especialmente el tema de utilización de agujas dentro de las prisiones para proteger la población reclusa de infecciones, especialmente lo que es el VIH y otras como también puede ser otras enfermedades. Bien, como conclusión tenemos que se ha priorizado la salud pública sobre el esquema punitivo. Este ha dado esta norma, esta acción eh, jurídica, ha llevado a una eficacia probada, a una eficiencia operativa y un sistema integrado. Siendo así, la eficacia probada ha reducido históricamente en mortalidad y transmisión de enfermedades que demuestran que el tratamiento supera el encarcelamiento. Eficiencia operativa indica que la derivación de casos no problemáticos liberó recursos críticos de la policía y las prisiones. Y por otra parte, el sistema integrado establece la despenalización aislada es insuficiente. Está establecido que no puede ir de esa manera, sino que requiere estar físicamente anclada a una red estatal de reducción de daños. Bien, pues más de mi parte les agradezco por haber prestado atención a este taller y estaremos viendo en un próximo. Muy amables. Gracias. Gracias por su atención.